Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 27 del Tratado de Sanedrín. Perdón, nos dice la Gemara, Itmar. Así fue enseñado en el Bet Midrash. Es Domem, los testigos que son desmentidos. Es decir, por ejemplo, en el mes de Nisan, él testifica algo, y en el mes de Tishri, 6 meses después, aparecen testigos y dicen, espera, ¿quién dio el testimonio de este caso? ¿Cómo puede él dar el testimonio si él ese día estaba tal, 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 y se vuelve domen? Es decir, testificó, 6 meses después le hicieron inválido. Abba llamar de Mafrea Hu Nifsal. Abaye dice, muy bien, en esos 6 meses que él estuvo, no solamente testificó en este juicio de Nisan, estuvo testificando en muchas cosas. Todo lo que testificó desde Nisan, cuando llega Tishri y le dicen que es Domem, de manera retroactiva, se anula. Su testimonio ya no es válido. Rabba dice, Mikan Bailach, Mikan Uleaba. Es decir, no. Lo que testificó, testificó. Ahora que se le hizo Domem, de ahora en adelante, es inválido. Mikan Uleaba, Unifsal. Nos explica entonces la Gemara cuáles son los lados de las opiniones de cada uno. Abaye, llamarle Mafrea Unifsal. Abaye que dice que retroactivamente queda invalidado porque me, me idna de Ashid, desde el momento en el que él testificó, Rashau ya es una persona Rasha. ¿Y qué nos dice la Torah? La Torah Amra, al Tashet de Jaim Rasha, no juntes tu mano con un malvado para ser un testigo en un robo. Explicaron los sabios y dijeron, al Tashet Rasha Ed, es decir, no te juntes con un malvado que testifica. Y entonces por eso, desde el momento en el que testificó de manera que no tenía que haber testificado, entonces ya es un Rasha, entonces todo lo que testificó después lo testificó siendo Rasha y entonces ya no vale. Rabba, Amar, que dijo Rabba, Mikan Uleaba, Unisal, de aquí en adelante queda invalidado. Es Domem, Hidushu, ¿por qué? Porque toda la ley de Edim Zomemim, de estos testigos que son desmentidos, es un Hidush, es una novedad. Porque May Hazid, ¿qué viste de aquí? De Samhat Ahane, Semoch Ahane, es decir, ¿qué es lo que viste? Para apoyarte sobre el testigo, los testigos que son invalidados, apóyate sobre los primeros, o los que vienen a Mezamim, perdón. ¿Qué viste para apoyarte en los testigos que hacen que ese sea inválido? Apóyate en los primeros. ¿Por qué le dan más razón a unos que a otros? ¿Por qué dan más peso a unos que a otros? Si es así, el Lejaboela, Meshaat, Hidusho, Baelach, es decir, si es así, que no es uno más importante que otro, entonces solamente se convierte en el Domem a partir de que se testifica sobre él. De ahí en adelante es que lo invalidas, pero lo que hizo antes no tienes la fuerza de coger e invalidarlo. Y cada hambre quien dice, Rabba Nami, que Abaye Svire. Dice, Rabba también opina como Abaye. Perdón, que dijo que de manera retroactiva queda invalidado. Umaitam, que Amar, y entonces, ¿por qué dijo Rabba? De todas formas, Mikanu Leaba, que solamente de ahora en adelante queda invalidado. Nishum seda del lecojo. ¿Por qué? Por la pérdida que se genera en los clientes. Shin ben zaman edut a sheker le zaman sheuzamu. Porque entre el momento en el cual testificó hasta el momento en el que fue hecho domem, admu edim elu ashtar mejilat karka, firmaron estos testigos sobre otros documentos de venta de terrenos. Entonces, ¿qué va a hacer? Que todo eso se anula. Todos esos terrenos se pierden, entonces la gente no va a querer comprar con testigos, no va a querer seguir la ley. Entonces, para evitar eso, dijeron no se anula de manera retroactiva. May Benayo, ¿cuál es la diferencia entre las dos explicaciones? Y que Benayo, esta es la diferencia de Ashidu B. Trebejal. Es decir, cuando testifican dos nuevos testigos sobre que uno de los primeros es Zomem, no los dos. Entonces, los dos primeros que invalidan a un testigo,
Esos dos testigos segundos que vienen testifican al segundo testigo. Es decir, hay dos y dos. Entonces dice, Inami, dice, Nafkamina, Nosefet, si quieres te voy a dar otra diferencia. De Paslinhu Begazlanuta. Es decir, que los segundos testigos que testificaron sobre los primeros, que son Zomemim, testifican que Shem Gazlu Benisan, que robaron en Nisan. E incluso de esa manera, no hay novedad sobre aquello que dijeron que se los invalida. Porque no se puede decir, May Hazid de Samacht Ahane, Temojahane, ¿qué viste para apoyarte en unos? Apóyate en los otros. Según la opinión de Raba, un Edzomem, un testigo que fue invalidado, Nifsal Rak solamente es invalidado Meshata Azama, desde el momento en el que se le declara como Edzomem. Muy bien. Amar Rabbi Yirmiyah Midifti, dijo Rabbi Yirmiyah de Difti, Abad Rav Papi Uvda. Es decir, enseñó de manera práctica Rav Papi un caso. ¿Y cómo lo hizo? Cabate de Rabba, es decir, se le presentó el caso. ¿Cómo actuó? Según la opinión de Rabba, que el Edzomem, el testigo que fue invalidado, no se le invalida más que del momento en el que fue invalidado. Marva Rabashi, el hijo de Rabashi que dijo, Ilgeta Cabate de Abaye. La halajá es como Abaye, es decir, lo contrario a lo que hizo este. Ilgeta Cabate de Abaye, Be Yud Ain Lamed Kuf Gimel Mem, es decir, nos da una señal. Es decir, que la halajá es como Raba, como Abaye, perdón, en los siguientes casos que vamos a ver. Son 6 asuntos en los cuales discutieron Abaye y Raba, y la halajá es como Abaye. Muy bien, y ahora, la Ain, que nosotros tenemos aquí, dijimos, Yeal Kagam. La Ain que hay aquí se refiere justamente al caso de Ed Zomem. Muy bien. Trae la Gemara otro caso sobre los que son inválidos para dar testimonio. Dice, Sheogel Nevelot Leteabón, una persona que come animales cadáveres, es decir, que no fueron hechos shejitá, por su propio apetito. ¿Sí? A mí me gusta más la carne no kasher que la carne kasher, porque la carne kasher la salan, es más dura, pierde sabor. ¿Sabes qué? A mí me encanta la otra carne. Entonces, ¿qué come de la otra carne? ¿Por qué? Por su propio apetito. Librea colpa azul. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Inválido. ¿Por qué? Porque es un rasha. Porque está incumpliendo una misma de la Torah. Si incumples una misma de la Torah, eres rasha. Y si eres rasha, entonces no puedes testificar ni ser juez. Bayamar dijo, ¿qué dijo Abaye? Pasul. Perdón. Dice, Pasul leachis, si comió esto para rebelarse contra Dios, para enfadar a Dios. Es decir, conmigo no va esta prohibición. A pesar de que tenga carne kasher a su alcance, él prefiere y dice, no, la carne kasher es muy cara, es muy dura, es muy salada, lo que sea, me gusta más la otra y se va a comprar de la otra. Ahora, discutieron esta ley, Abaye Amar dijo Abaye, Pasul, dijo, es inválido para dar testimonio. Rabba Amar, Rabba dijo, Kasher, dijo, es válido para el testimonio. Le explica la Gemara los motivos. Dice, Abaye Amar Pasul, el motivo por el cual Abaye dijo que es inválido, ¿por qué? Vale, es decir, Rasha, es decir, que se le considera como un Rasha. Berajamaná Amar, y la Torah dijo que no juntes tu mano con un testigo Rasha. ¿Qué dijeron los sabios? Al Tashet, Rashaed. Si no te juntes con un Rasha que testifica. Ahora Rabba, llamar Kasher, pero Rabba que dijo que es válido. ¿Por qué? Mishum, Rasha de Magis, Baina. Es decir, es necesario, de Rasha de Hamas, perdón. Es necesario un Rasha, un malvado, que su intención sea robar.
Bien, otra vez, volvemos a entender que lo que invalida a alguien como testigo es el hecho de querer robar, porque no aprecia el valor del dinero. Vamos a llamar Metive, tenemos una veraitá que supone, con respecto al versículo, de Jaim Rasha, Diotes jamás. No juntes tu mano con el malvado para ser un testigo de robo, de jamás. Es decir, que, ¿cómo lo explicamos? Al Dashet Rashaed. No hagas que un Rasha sea testigo. De Gen, y de la misma manera, el Atashet jamás Ed, sino que deja el jamás, el ladrón, como testigo. Ilu Gazlanin, Moalin Bishua, es decir, entonces, Shepesulim, Mishum, Altashet Yeha Ed, es decir, esos ladrones que quedaron invalidados por el concepto, por el pasuk de que dicen no juntes tu mano con un testigo falso para el robo, Moalim Bishvuot, es decir, Shobrim Alisur Shevua, transgreden la prohibición de la Shevua del juramento, como vamos a explicar más adelante. Shepesulim Mishum, entonces son inválidos, ¿por qué? Porque dice la Torah, al Rasha no junte su mano con un testigo para ser con un Rasha, con un malvado para ser testigo. Viene y propone la Gemara. Y nos dice, estamos diciendo, trayendo una veraitá con respecto al versículo que dice al de Jaim Rasha, que no juntes tu mano con el malvado para ser un testigo jamás de robo. Y así lo explica. Al Tashet Rasha, no te juntes con un Rasha, con un malvado para ser testigo. Y de la misma manera, al Tashet jamás, no te juntes con un ladrón, alguien que roba para ser testigo. El Ugazlanim se refiere a los ladrones que quedan invalidados por causa de al Tashet jamás que no hagas que un ladrón sea testigo. Como Alim Bishuot. Y entonces, si juran, están transgrediendo la prohibición de Me'ila y entonces quedan invalidados por Al-Tashet Rasha. No te juntes con un malvado. Entonces viene y propone la Gemara y dice: Mailab, ¿acaso no estamos hablando aquí de Obrim, Alisure, Shevuot, sobre aquellos que transgreden la prohibición del juramento? Had Shevuot Shab, Had Shevuot Mamón. Es decir, una persona que jura en vano y una persona que jura sobre, sobre dinero de una manera o de la otra, queda invalidado, es pasul. Es decir, por eso una vez dice al Tashet de Jaim Rasha y el otro dice al Tashet jamás Ed. Bien. La rechaza y dice no, lo idi beidi beshuat mamón. Tanto uno como el otro es sobre el juramento de dinero. Mai shevuot, ¿qué significa los juramentos que trae la veraita? Dishbuat de alma, es decir, juramentos de manera general. Es decir, todos aquellos que juran en falso por un tema económico. Pregunta la Gemara, Métibe, tenemos una oposición de una veraita, otra veraita. Dice al Tashet, Rashaed, no te juntes con un malvado para ser testigo. Ve al Tashet, Hamased, y no te juntes con un ladrón para ser testigo. Elu Gazlanim se refiere a los ladrones. Un malvé, berribiot, y los que prestan con intereses, que quedan invalidados por el mismo versículo. Yufta de Abaye y Yufta. Esta propuesta realmente es un problema, una oposición para Abaye, que no tiene respuesta Abaye para salir de ella. Tiyufta. Queda rechazada entonces la opinión de Abaye. Viene, continúa la Gemara y dice, Nema, digamos que la discusión entre Rabba y Abaye, si el Rasha, una persona que transgrede una transgresión para enfadar a Hashem, queda invalidado para la edut, para el testimonio. Que Tanae, digamos que también es la misma discusión que discutieron sobre ella los Tanaim. Que estudiamos? Edomem, un testigo invalidado, que vinieron testigos para hacerlo inválido. Pasul le cola Torah tukula. Está prohibido, queda invalidado para juzgar cualquier juicio de Torah. Toda la Torah. Libre Rabbi Meir. Esa es la palabra de Rabbi Meir. Rabbi Yossi en cambio discrepa Veomer y dice, Bame de Marimamurim. ¿De qué caso estamos hablando? Sheuzam bedinen nefashot.
Es decir, que le hicieron zomem cuando es un caso de pena de muerte. Abal Uzam, Bedine Mamonot, pero si lo hicieron inválido sobre leyes económicas, Kasher, Ledine Nefashot, sigue siendo válido para juzgar un caso de pena de muerte o para testificar. Si es así, Nema, vamos a decir, Abaye que Rabbi Meir, que Abaye sigue la misma opinión que de Rabbi Meir. Raba que ya Rabbi Yossi, y Raba es como Rabbi Yossi. Ahora Abaye opina como Rabbi Meir, Abaye que Rabbi Meir de Amar, pues dice, Ambrinan, Mikula Lejumbra. Es decir, vamos a invalidar de lo liviano a lo riguroso. Es decir, si sospechamos que haga una cosa liviana, o sea, que miente en ello, es decir, como por ejemplo testificar sobre asuntos económicos, Ashut la Azot, la Barjamor, entonces también sospechamos que puede hacer algo más grave, es decir, testificar falsamente sobre algo de pena de muerte. Raba, llamar que Rabiosi, Raba entonces estaría diciendo como Rabiosi, llamar, Mejumra Lecula, Ambrinan, es decir, ¿qué dice Rabiosi? De un juicio más grave hacia un juicio más liviano, ¿sí? No decimos, es decir, se atrevió a hacer algo muy grave, pero algo más pequeño no quiere decir que esté dispuesto a hacerlo. Pero, Mikula, Lejumbra, lo amrinan, pero de algo liviano hacia algo grave, no lo dicen. Entonces la Gemara rechaza y dice, ¿no? ¿Acaso no es así? No es una pregunta, es una afirmación. La liba de Rabbi Yossi, cule alma lo pligue. Es decir, según la opinión de Rabbi Yossi, nadie discute. Es decir, Abaye seguro que no opina como Rabbi Yossi, es la que Rabbi Meir, sino que opina con las palabras de Rabbi Meir. Ahora, Rabbi Yossi Sober. Ahora, si Rabbi Yossi opina, Sheuzam, que un testigo que fue declarado Zomem, de Dinema Monot, sobre asuntos económicos, la Shamaim, a pesar de que él es malvado para el cielo, verá la Perillot y malvado para las personas, dejó lo fen, de todas formas, Ukasher le Edut sigue siendo válido para dar un testimonio. Perdón, Kasher le Edot Nefashot, para dar un testimonio de pena de muerte. Por supuesto, con mucha más razón, ¿sí? Shemumar le Agis, Sheno Ra la Brillot, Sheu Kasher le Edut. Es decir, con mucha más razón, una persona que solamente testificó, pero en un asunto económico, seguro que entonces después va a ser válido para testificar hasta que se le hace Domem, ese periodo de tiempo. Kipli, que ¿dónde está la discusión entre Abaye y Rabba? Aliba de Rabbi Meir. La discusión está según la opinión de Rabbi Meir. Sobre esto discutieron. Abaye que Rabbi Meir. Abaye opina como Rabbi Meir, que sospechamos me aquel la jamur, que me boarlel, es decir, sospechamos cuando pasamos la ley de lo liviano a lo grave, a lo estricto, como hemos dicho arriba. De la gen pasul, y por lo tanto queda invalidado. Raba, ¿y Raba qué opina? Adkan, lo que ama Rabbi Meir, Hatam, hasta ahora no dijo Rabbi Meir eso, es decir, Shabar verá que el que transgrede una transgresión, Vejezik ajero que daña a otro con su testimonio, puesto que vimos, Shover verá que está transgrediendo una transgresión y está dañando con ello a otra persona, Pasul min Bedin de Dinema Monot ya quedaría invalidado. ¿Por qué? Porque está haciendo, ¿sí?, que con su testimonio está provocando un sufrimiento a esta persona. Entonces, prohibido que juzgue juicios económicos y juicios de personas. Raf, Mehakel, Mehakal, Hashud Lajamur. Y también de lo liviano sospechamos hacia lo que es más estricto, más grave. De la aja. Pero en cuanto aquí, en cuanto a comer nevelot, de ajís, de comer carne, cadáveres para enfadar a Hashem, de Ra la Shamaim, ven Ra le Abriot, que es malo para el cielo, pero no es malo para las personas. Ahí vamos a decir que no sospechamos. Concluye entonces la Gemara dice, Veijeta, y la alajá, cabete de Abaye, es como la opinión de Abaye.
Shogel, Nevelot, Leajis, Azul, que el que come Nevelot, cadáveres, para molestar a Hashem, queda invalidado. Pregunta la Gemara, en Ejitajen, Shalajá que Abaye. ¿Cómo podría ser que la alajá sea como Abaye? Veja, Itobe, Itotev. Si nosotros preguntamos arriba, con respecto a la pregunta, Velo Teshuvah, es decir, que sin la Teshuvah, de esa veraita del ladrón, Malbebe Ribit, que apresa con intereses, Mashma, que se habría entendido, en nombre de Shmuel, Beshem Shmuel, Gevilot Leachis, Keshirim la Edut. Los que se enfadan, a pesar de ello, siguen siendo kasher para la Edut. Explica la cámara y dice, a veraita, esta veraita ahí es de Agazlanin Malbebe Ribit. Son justamente es una veraita sobre los que roban y que comercian con los frutos del séptimo año. Da Rabbi Yossi, y además sigue la opinión de Rabbi Yossi, que dijo que se puede los cadáveres de Ajis Kasher, es decir, que vamos, de todas formas vamos a enfadar a los peces. ¿Por qué? Porque estamos tirando el sedal con el cable y entonces lo vas a atrapar. Entonces, Shaninus Stam Mishnah, hemos estudiado esta Mishnah de manera anónima, Sheahashud Ledabar, que el que se teme que dijo estas palabras, Helek Hakal la Sheker, que la Sheker, viene Mamonot, es decir, que es tan sencillo para el que da Tzedakah como la plata para los que son comerciantes de plata. Y además dice que Rabbi Meir, y esto es según Rabbi Meir. Muy bien, explica entonces la Gemara, dice, Eja Stamle, ¿cómo es que le va Stam? ¿Sí? Kija Bebar Hama Katal Nafshe, es decir, cuando va a venir los días del sol, entonces, y también es un nombre, Hama, Katal Hame Nafshe, es decir, Hereg Adam, va a morir la gente. Amarle Rav Shelita, dijo Rav Shelita, Rababa Bar Yaakov, a Rababa hijo de Rey Jacob, le dijo, Pok Ayin Be, sal y pon tu ojo sobre él. Veí Yidbarech Kol Leja Shevadai Katal, así seguro que se floreció, ¿sí? Entonces, ¿qué? Lijayuhu Leetza, es decir, Sheoreruhu Keonesh al Harigato. Es decir, se los deja ahí y ahora va a tener que trabajar más para podarlo. O tres sahade, o se trae dos testigos, asidu, y testifican Bet Dabai, Katal, la casa de Shammai, mató Azal Ihu Veaite. Fue esa persona, es decir, Rami Barjama, y se sentó para testificar. Él testificó, Bet Dabai, Katal, Veraui Leonesh. Es decir, conviene que tenga un castigo por haber matado a su hija. Azali tu veaite. ¿Qué pasó? Barjama pasó la puerta y entró en la sala de espera y había mucha gente esperando. Entonces Amar dijo, así dice el versículo. Didi Ganav Kaba de Hushla. Mi sobrino, el rico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Kaba de Hushla, es decir, un cab, una medida de Seorim, Behad, Asheni, Amar, Kamed de David. Y dos tercios de lo que sirve es lo que dice David, que come, y eso es lo que representa al Tibur, al público. Muy bien, nos dice, Kata Bepurtia, Bepurtia,
Es decir, Yarid Shel Romach, el mango de una lanza. Amar Bar Yaakov le Barjama. Le dijo, Abba Bar Yaakov al le Barjama, al hijo de Jama. Maida Ater, ¿cuál es tu opinión? Shata Maki Li Edim Olifsol eta Edut. Si tú vienes ahora y me dices que quieres cambiar los testigos porque son inválidos, quieres cambiar el testimonio, entonces, Alem Baim, Din Fashot, sobre ellos han recaído un juicio de pena de muerte, porque vimos que son casos en los cuales se juzga y la mujer puede llegar a tener pena de muerte. Llamarle, les dijo Rapapi, les dijo Omnam, Kibalnu, Shemachloket, Rabbi Yossi, Rabbi Meir, Relajá que Rabbi Meir, y relajá es como Rabbi Meir. Abalá, Mahloket, Zo, Stam, Lan, Tana que Rabbi Meir. Pero en esa misma, en esa Mishnah, que está de manera anónima, vamos a establecerla diciendo que es la opinión de Rabbi Meir. Continúa la laja. En la Gemara nos cuenta, Mime Elazar ben Yohanan. En los días de Yohanan, de Elazar ben Yohanan. Estamos pasando a Purim. Me he perdido aquí. Dice, eh, me he perdido otra vez. Muy bien. Y le maravilloso y Haika de Mamón de Shtar. Y de Nevashot, de Suleim de Dina Mamonot. Y la niña viene a quejarse y decir, nosotros no estamos dentro de los juicios económicos. Era Lab. Entonces, ¿acaso no vamos a decir que Rabbi Meir que esta es la opinión de Rabbi Meir? Mai Dilma, ¿qué es entonces lo que pasa? El Pesulim, Yohasin, cae. Es decir, los inválidos también tienen su abolengo. Como por ejemplo, Ger Mamzer. Una persona que es Ger y que es Mamzer a la vez. Y Lifsulim, Lodin, Nafshe. Es decir, para ese aparcamiento ¿sí? No se puede leer bien. Veyesh Raúl, Ladun, de Mamonot. Y hay quien es capaz de juzgar que esto es un juicio de Mamonot, de perlas. Ven Raúl, Raya, ven Raúl, Ladun, Dinene Fashot. Emma Eno Raúl Ladun de Itazem Bedin Nefashot. ¿Qué dice aquí? Dice, Asef, al final de nuestra Mishnah, es justamente el que dice, Emma Eno Raúl, digamos que no es apto para juzgar juicios de vida o muerte. Es decir, Behamat, por causa de Itazem Bedin Nefashot, de que a lo mejor le van a hacer Zomem sobre un tema de asuntos económicos, eh, pa, 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 entonces, Raúl, Ladun Bedine Mamonot. Entonces quiere decir que él sí puede juzgar sobre asuntos económicos. Ve'en Raúl Ladun Bedine Fashot, pero no puede juzgar sobre asuntos de pena capital. Emai, Eno Raúl. Entonces, ¿por qué no podría? De Itazem Bedine Fashot. ¿Por qué? Porque cuando le hicieron Zomem fue en un juicio de pena de muerte. Si es así, calle, tenemos una dificultad. Si Raúl, Ladun tiene Mamonot, ¿acaso él puede venir y rezar temas económicos? Ya, de Rabbi Dibre Hakol, esas son las palabras de todo el mundo. Se dice Pasul Hu, es decir, que es inválido para testificar. Ela, al Corjó, a Sefia, a Seifa. Es decir, pero cuando vemos el final de esta Beraita, Bifsul Yohasin cae.
la está estableciendo sobre alguien que tiene un defecto en su descendencia. Ajá, entonces dice la Gemara, aquí, ¿de qué estamos hablando? Verde Shonami, también en el principio. Zule Yohanan cae, es decir, que las... ajá, Nami, aquí también. Bipsol Yohasin, es decir, lo que se está juzgando es el abolengo. Muy bien, nos dice la Gemara, Ela, ajá, Kam, Stam Lan Tana. Entonces así es que te apareció un Tana, un sabio Stam, que lo enseña sin saber quién es, como las palabras de Rabbi Meir normalmente. Etnan, como se enseñó en el Tratado de Rosh Hashanah, Eluhen, Apesulin, estos son los inválidos para testificar. Mesajek, Bakuria, el que juega a los dados, Umalbebe Ribit, el que presta con intereses, Mefarge Yonah, y los que hacen volar a las palomas para competir con ellas. Mesojer Shevit, y el que juzga en el séptimo año, Babadim, y los siervos. Pero, desde Akol, זה הכלל, perdón, esa es la regla general. כל עדות שאין האישה כשרה לה, אף en כשרים לה. Todo testimonio que la mujer no es כשרה para darla, entonces estos que estamos diciendo aquí tampoco son válidos. Dice Ilema, Rabbi Yossi, si me vas a decir que es la opinión de Rabbi Yossi, ¿qué vamos a decir? De Haika Edut Pedine Fashot, ¿acaso, Hare Matsinu, hemos encontrado un caso en el cual se juzgue un juicio de pena de muerte por causa del Yamin Lamal? Entonces dice que Sherin la. Entonces son kasher para ellas, para ella. El ahu, pero para él, se dice Rabbi Mirhi. Entonces, para él, desde su punto de vista, esta Mishnah sería, o esta verdad sería como la opinión de Rabbi Meir. Kan Barjama, se levantó Barjama. Nashke le Raspapi, besó a Raspapi. Ajra Berraglal, y le mandó a caminar. Recable le cargué de Jule Shane. ¿Y qué pasó? Decir, le dio un beso a Raspapi en sus piernas y recibió para sí mismo de cobrar los impuestos del rey y Hayeb Raspapi, entonces eso va a hacer que Raspapi tenga que pagar Koye Mejayab todo el resto de su vida, es decir, va a estar pendiente de que se paguen los impuestos, aunque para Raspapi eso sea algo que le va a ocupar, le va a hacer su ocupación durante todos los días de su vida. Hasta aquí llega. Esperamos que tengamos un excelente día, Gisku Benzo.